se suele considerar que tuvo sus inicios en el siglo XVIII con el surgimiento de la novela gótica en Inglaterra. Estas novelas se caracterizaban por su ambientación sombría y lúgubre, sus personajes enigmáticos y oscuros, y sus tramas llenas de misterio, terror y tragedia. Ejemplos notables de esta época incluyen obras como El Castillo de Otranto de Horace Walpole, El Monje de Matthew Gregory Lewis o Frankenstein de Mary Shelley. A partir de acá fue que comenzaron a publicarse los grandes hits que todo el mundo conoce, como los cuentos de Edgar Allan Poe, Drácula de Bram Stoker, entre muchos otros ejemplos. Pero si nos ponemos un poco más quisquillosos, podríamos remontarnos mucho más atrás para comprender verdaderamente el inicio de la literatura de terror. El relato gótico no apareció de forma espontánea. ¿Qué hay de las obras que influenciaron a estos relatos góticos? Y a su vez de las obras que influenciaron a estas otras. Y así sucesivamente hasta llegar a lo más primigenio de lo que se tiene conocimiento. Así es, para eso estamos acá. Bienvenidos a la historia de la literatura de terror. Una serie en donde abordaremos este género a través de todas sus formas y expresiones. Hasta llegar al terror contemporáneo que se enriquece a cada segundo que pasa. En este primer capítulo nos remontaremos al origen del mito, la prehistoria. Para poder abordar correctamente el origen de las historias de terror, primero es indispensable definir bien qué es literatura de terror. Así que tenemos dos conceptos a desmenuzar: literatura y terror. La literatura se entiende como un conjunto de obras escritas que expresan ideas, emociones, experiencias y pensamientos a través del uso de un lenguaje artístico y estilizado. Estas obras pueden abarcar diversos géneros como la novela, el cuento, la poesía, el ensayo o el teatro, y su propósito principal es comunicar significados y reflexiones sobre la condición humana, la sociedad, la cultura y el mundo en general. La literatura se suele caracterizar por la creatividad en el uso del lenguaje, así como en su capacidad para evocar respuestas emocionales y cognitivas en los lectores. Por otro lado, el terror es una emoción intensa que surge como respuesta a situaciones, eventos o estímulos que inspiran miedo extremo, angustia o inquietud en una persona. Puede manifestarse a través de la creación de atmósferas siniestras, la introducción de elementos amenazantes para la vida y la cordura de los personajes, y la exploración de lo desconocido, lo macabro o lo grotesco. Entonces, literatura de terror se puede entender como un subgénero que utiliza las herramientas y técnicas literarias para evocar el miedo y la inquietud en el lector. Se caracteriza por la creación de historias que exploran lo sobrenatural, lo desconocido, lo grotesco o lo aterrador, con la intención de perturbar, inquietar o aterrorizar al público. A menudo se centra en temas como fantasmas, monstruos, lo oculto, el mal, la muerte y la decadencia. Puede manifestarse en diferentes formatos como novelas, cuentos, poemas, ensayos o teatro. Y ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las cambiantes preocupaciones y sensibilidades de la sociedad. Ahora bien, habiendo delimitado un poco el tema, tenemos que distanciarnos de la idea de que literatura es igual a libros. Pese a que la definición más básica de la palabra significa lo que está escrito, tal cual, el valor artístico y cultural que le hemos dado va más allá del papel, inclusive precede al papel. Por ejemplo, cuando hablamos de cuentos clásicos como Caperucita, Blancanieves o La Cenicienta, muchos cometen el error de pensar que las versiones originales de estos relatos son las que podemos encontrar en antologías como las de los hermanos Grimm, Charles Perrault o Hans Christian Andersen. Es común escuchar comentarios como: es que Disney alteró completamente la historia de Cenicienta, yo leí la original, la de los hermanos Grimm, y es mucho más oscura. Los hermanos Grimm, así como otros autores de antaño, no crearon estos cuentos. Simplemente fueron los primeros que registraron historias populares que desde antes se transmitían de forma oral de generación en generación. Como dijo el escritor John Steinbeck, la literatura es tan antigua como el habla, surgió de la necesidad humana y no ha cambiado, excepto para hacerse más necesaria. Y asimismo, los temas que más abundan en las historias que existen desde tiempos remotos, como leyendas o en mitologías, están asociados a las ideas que han estado omnipresentes en la humanidad desde que se tiene conciencia.
a las preocupaciones y obsesiones más profundas del ser humano. Temas como el amor, el poder o la muerte. Ideas que son inclusive anteriores al propio lenguaje. Y esto lo podemos asociar directamente con el terror. ¿Qué obsesiones más primigenias de la humanidad que aquellas que tienen que ver con el peligro, con las amenazas, con el instinto de supervivencia? Y hablando de miedo y de instinto de supervivencia, no podía dejar pasar esta oportunidad para mencionar el efecto del Valle Inquietante. Este efecto describe la aversión o incomodidad que las personas experimentan hacia robots, androides o figuras animatrónicas que se vuelven cada vez más realistas, pero no son completamente indistinguibles de los humanos. Este efecto sugiere que a medida que los robots y androides se vuelven más parecidos a los humanos en apariencia y comportamiento, existe un punto en el que se produce una fuerte reacción negativa por parte de las personas antes de que se alcance un alto nivel de semejanza humana. En otras palabras, hay una zona en la que la similitud es tan cercana pero no perfecta que se vuelve inquietante en lugar de atractiva. Un valle, gráficamente hablando. Hay varias hipótesis inquietantes al respecto. La primera dice que las personas enfermas y los cadáveres muestran características muy similares a estos rostros, por lo que causan la misma alarma y rechazo. Otra más bien lo asocia con la necesidad que había de mantener una limitante, una distancia con respecto a otros homínidos como los neandertales, los cuales eran muy similares a nosotros pero tenían sus diferencias. O la más sensacionalista de todas, que sugiere la existencia en algún punto del pasado de un depredador que podía tomar aspecto humano para acercarse a nosotros. La cual, para ser sinceros, es la menos probable. Lo más seguro es que las características casi humanas resalten las diferencias, creando un sentimiento de algo extraño e inquietante desde el punto de vista humano. Pero, ¿y si fuera cierta la hipótesis del depredador? ¿Y hay por ahí seres que pueden adoptar un aspecto humano y que simplemente están hibernando en algún lugar, en alguna caverna oscura profunda, en el fondo del océano? O tal vez nada más se fueron de regreso a las estrellas, pero están volviendo, y es por eso que hay avistamientos de cosas extrañas en el cielo últimamente. Da para pensar, ¿verdad? Volviendo al tema principal, si podemos afirmar con toda certeza que hay una emoción que nos ha acompañado desde que los neandertales coexistieron con nosotros, es el miedo. Es la más básica de las emociones. Podemos observarlo en los animales. ¿Cuál creen que sea la emoción que predomina en una gacela la mayor parte del tiempo? ¿La felicidad? ¿La tristeza? ¿Puede tan siquiera una gacela sentir alguna de estas? Pero, ¿qué podemos decir en cambio del miedo? Parece mucho más probable que la experimente, ¿no? Es necesario que la experimente. Lo mismo sucede con nosotros, por lo que es normal que nuestras historias ya antiguas orbiten alrededor del miedo y de la muerte, que nos han acompañado desde que tenemos conciencia. El acto de antiguos humanos de reunirse alrededor del fuego en grupos proporcionaba un lugar central para la comunicación y la transmisión de conocimientos y experiencias. Experiencias que debían estar constituidas en gran parte por situaciones aterradoras como enfrentarse a animales salvajes o a catástrofes naturales. Y también es posible que estos humanos hayan creado historias para comunicar estos peligros a sus comunidades y para transmitir lecciones sobre cómo sobrevivir en un mundo peligroso. De hecho, ubicándonos en un periodo más concreto, hace aproximadamente 40.000 años, las poblaciones paleolíticas comenzaron a crear arte, como las pinturas rupestres. Estas se componen de imágenes de animales, símbolos y huellas de manos, y si bien no existe un consenso sobre el significado y funciones del arte rupestre, una de las explicaciones más aceptadas es que estas pinturas eran un modo de transmitir información vital para la supervivencia de las comunidades. Además, es posible que este arte estuviera asociado con la visión del mundo o las religiones de dichas poblaciones. A lo largo de la historia se ha conocido que muchas comunidades que vivieron de la caza y la recolección tenían creencias de espíritus, de animales, de plantas del mismo entorno que podían relacionarse con las personas, lo que ha llevado a expertos a sugerir la posibilidad de que las sociedades del Paleolítico contaran con creencias similares. Aquí entran también las creencias de que los chamanes podían transformarse en animales,
con diferentes objetivos, como por ejemplo que estos se entregaran a los cazadores, lo cual explicaría las imágenes que mezclan características humanas y animales. Asimismo, puede que pintar estas imágenes formara parte de rituales que tenían el fin de aumentar la probabilidad de éxito en las expediciones de caza. En todo esto vemos elementos persistentes en el imaginario humano que se remontan hasta estas épocas y que además van a tomar fuerza en los siguientes milenios. Elementos como entidades sobrenaturales, transformaciones del cuerpo o rituales mágicos. Pero esto no es lo único, ya que muchas de las huellas de manos y pies halladas junto a las pinturas parecen haber pertenecido a personas jóvenes, lo cual sugiere que pudieron haber sido parte de ritos de iniciación que sucedía o precedía a adentrarse en grutas oscuras y potencialmente peligrosas. Lo que, de ser cierto, haría de las pinturas rupestres no solo una representación de las creencias de esa época, que desde la óptica actual resultan bastante macabros. Además del arte de estos tiempos, encontrado en las cavernas, se tiene también los sitios de enterramiento, en los cuales se han identificado individuos con ofrendas funerarias, lo cual puede ser indicio de que algunos grupos ya habían empezado a desarrollar jerarquías y distinciones de estatus, y también evidencia una preocupación por lo que sucede después de la muerte y por cómo los muertos deben entrar en el más allá. La verdad es que es muy poca la información que puede afirmarse en relación a tradiciones y creencias de los humanos de épocas tan arcaicas en las que no existía mayor registro. Sin embargo, todo esto cambia alrededor del año 2600 a.C., cuando surgen los primeros textos conocidos escritos en tablillas, al sur de Mesopotamia. Y muy bien, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado este primer capítulo de la historia de la literatura de terror. La verdad es que es una serie que quiero dedicarle mucho esfuerzo, muchas ganas. Quiero explorar todo lo que existe del género, un montón de ramas, un montón de autores. Así que yo espero que a ustedes también les guste. Si aquí abarcamos todo lo que sabemos de la prehistoria, en el próximo capítulo abordaremos las civilizaciones antiguas, los primeros sistemas de escritura y cómo en estos se empiezan a ver indicios e influencias de lo que en el futuro se convertirá en literatura de terror. Muchísimas gracias a toda la gente que apoya este canal, que deja su buen like, que comenta y especialmente que comparte. En especial videos como este que requieren un poco más de esfuerzo del acostumbrado. Y también a los miembros del canal que me ayudan un montón. Sin más que decir, cerramos este mes del terror de 2023. Estuvo bastante bueno, me dejó muchas recomendaciones de parte de ustedes, me dejó también buenas lecturas. Y me deja el inicio de esta serie que espero que llegue a un buen destino. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.